Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Hombres y mujeres de trabajo, tú sabes qué quiero decir con la gente que tiene el trabajo como su principal mecanismo de vida, aunque no tengan empleo. Aunque no tengan uno en ese aunque no tengan empleo. Exactamente. Porque el trabajo es permanente. Bueno, el talento sin probidad es un azote, decía Simón Bolívar. Las capacidades técnicas en la política, sin una visión clara, un norte de defensa y promoción del bien común, no es otra cosa también que un azote. Incluso en la política los técnicos se contratan y es la política la que dirige desde una visión ideológica, un pensamiento, unos valores como lo que tenía el profesor Juan Bosch o lo que tenía José Francisco Peña Gómez, los que dirigen la política. Los que dirigen la política y dirigen incluso a los técnicos. Desde que llegué a este programa, estoy llamando la atención a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y sus afines que están también en otros partidos, de que ha sido un error histórico señalar o asumir la visión de que solamente ellos pueden dirigir este país y que nadie más tiene capacidades. Ciertamente, y en el análisis político histórico que hago, identifico que el PLD le ha llevado ventaja históricamente a los demás partidos políticos porque la formación en los círculos de estudio les dio herramientas a los PLDistas de un trabajo político organizado, con método y con una visión. Eso no existe ya. Eso está bien, pero dije la base, el origen. Eso te da ventaja frente a otro grupo que no tenga métodos, frente a otro grupo que no tenga formas de trabajo laborales en la política o en cualquier ámbito. Tú tienes ventaja. Porque incluso la gran ventaja de los seres humanos frente a otros seres vivos es su capacidad organizativa. Eso es lo que dice la ciencia. Oye el dato. En el PLD el PLD es una locura organizacional. Claro. En el PLD había una secretaría de método. Oigan eso. Una secretaría de activismo y método. Todo tenía que hacerse conforme a un método. Le da ventaja. Ese mismo método lo usa Samsung hoy. El método inductivo-deductivo. Los seres humanos cuando se organizan y definen métodos para abordar la realidad llevan ventaja en todas partes del mundo. Entonces el PLD le ha llevado ventaja histórica a la mayoría de los partidos, a todos los partidos del sistema, pero llegó un momento en que el PLD se quedó con los métodos, con las capacidades, con la experiencia acumulada, pero sin entonces la visión y los valores que surgieron junto con esos métodos y que les inculcó el profesor Juan Bosch. Esa es la realidad histórica. En ese momento en que el PLD se queda con la capacidad técnica y se aparta de la visión política de Peña Gómez, se genera lo que se ha generado. Y en este momento, el de la campaña ya, el PLD y sus afines y la alianza de Rescate RD, o no sé cómo que le van a llamar, siguen con la idea errónea, vender el discurso de que nada sirve en este momento y que solamente ellos pueden volver a traer prosperidad y progreso a República Dominicana. Les voy a recordar, les voy a poner 3 casos que identifican la falacia de la eficiencia del PLD, porque tampoco la eficiencia es tal técnicamente. Vamos a comenzar con el caso de la salud. Con 20 años en el poder y manejando el Producto Interno Bruto más y en los presupuestos más amplios de la historia nacional, el sistema de salud de República Dominicana es precario. Tiene muchísimas deficiencias. Y el sector privado que se ha desarrollado con la Ley de Seguridad Social también tiene muchísimas deficiencias. Pero vamos a ver, hay deficiencias en toda América Latina. Ahora bien, es en ese gobierno de los eficientes, de los superdesarrollistas de República Dominicana, donde un proyecto para remozar 51 hospitales se convierte, 56 hospitales se convierte, según las acusaciones del PEPCA, en fuente de enriquecimiento ilícito en vez de servicio para la población. Según el caso Pulpo, Don Medical Supply se atribuye al hermano del expresidente Danilo Medina, que había recibido durante la gestión de Pagán, Francisco Pagán, más de 2.500 millones de pesos. Y lo que dice el expediente es que incluso buscaban unos equipamientos, inauguraban un hospital con esos equipamientos y lo trasladaban en otro horario a otro e inauguraban varios equipamientos. Eso es falso. Y en este expediente la acusación contra Pagán no es una acusación simple. Pagán reconoce parte de las acusaciones de utilizar
lo más sagrado que pueda haber, el recurso de la salud, para fines de beneficios particulares, y todavía el caso está en los tribunales. Eso no es rescatar un país, es todo lo contrario. Esa es la aplicación de Simón Bolívar cuando advierte que el talento, la capacidad de los grandes ilustrados sin probidad es un azote. Sin embargo, de esos, le voy a poner otro caso. Sí, de esos 56, terminando. 53 hospitales de esos son los que están funcionando desde la pasada administración gubernamental de Danilo Medina. ¿A qué costo, según el mismo pagan? Bueno, ciérralos. Sabrá, no, que no se pueden cerrar. Y ese es el problema. Son importantes. Porque lo que se está discutiendo no es que tú hagas una obra, es que cuánto le costó al pueblo. Y cuántas veces tú, una misma camilla, se la contabilizaste al pueblo 10, 5, 56 veces. Y voy a poner otro caso, el caso de la educación, que ahora está en el tapete. Aquí vemos ilustres de los rescatadores, los rescatistas de República Dominicana, hablando de educación. Manejaron el mayor, gracias a la movilización ciudadana que se expresó reclamando mayor inversión para la educación, manejaron la mayor cantidad de recursos de la historia dominicana que se ha invertido en la educación. Pero ¿para qué usaron ese dinero? Para imprimir libros con o sin falta ortográfica, para beneficiar a la población. Todos los indicadores de salud de República Dominicana se quedaron en el suelo. Estudiantes de salud o de educación. Los estudiantes yendo a las escuelas sin aprender siquiera a leer. La marginalidad peor que nunca a niveles de educación. Y le pongo el caso específico, ahora que estamos hablando de este tema. Utilizaron la construcción de planteles para casos de corrupción, para hacer ricos a compañeros del partido. Y tuvo a un ingeniero frustrado porque le estaban cobrando coimas para poder pagarle la obra y él quería terminar su obra y cobrar su dinero. Se suicidó en la OISOE. La historia no fue así, Jonathan. No se fue suicidó así en la OISOE. No fue así. Y así muchísimas denuncias de utilización de los recursos de la educación, no para imprimir un libro con una falta ortográfica, es para enriquecer a particulares, a un grupito, en detrimento de la misma educación. Y la educación, según todas las estadísticas, los niveles de educación de los jóvenes dominicanos, por el suelo. No, imposible de desmentir eso. No son libros con una falta ortográfica, son libros llenos de errores, ortográficos y conceptuales. Son libros llenos. 200 millones de pesos. 1.200 millones. De Falco RD agarró todos los recursos públicos y dejó un país lleno de estudiantes analfabetos en el nivel primario. Y además dejaron como herencia de esa eficiencia que tenían 855 centros educativos sin terminar porque tenían problemas legales. Para hacer dinero aprobaban construcción de escuelas hasta en lagunas. Vayan a Villa Liberación para que vean en Villa Liberación cómo se atrevieron a construir una escuela pública encima de una planta de tratamiento, solamente para cobrar el dinero de la construcción. Y según reporta Acento, 62 escuelas en proyectos de construcción que no habían sido empezadas porque no tenían terreno y ya habían sido adjudicadas. 41 escuelas que se le entregó el avance a los responsables y no habían comenzado a construir nada. 34 proyectos paralizados porque se encuentran en medio de litigios judiciales. 718 planteles en proceso de construcción detenidos porque los terrenos están situados en lagunas o cercanos a lagunas y los técnicos recomiendan trasladarlas a otros lugares. Vayan a Villa Liberación, que ahí tienen un caso de uno de los de la laguna. Bueno, en este caso es una planta de tratamiento. Vayan a San Isidro El Bonito, al final de la calle Nueva, en la laguna que estaba al lado del Bronx, para que vean otro proyecto. Porque utilizaron la mayor cantidad de recursos de la historia nacional dedicado a la educación para eso. Y además parieron, el que sabe de política sabe lo que voy a decir ahora. Por primera vez en la historia dominicana, un ministerio parió, no uno, 2 candidatos precandidatos presidenciales. Y ya usted sabe cómo se construyen las precandidaturas presidenciales en este país desde los ministerios. 2 precandidatos presidenciales, 2 por 1, en un solo periodo. Y del sector eléctrico, no voy a abundar mucho, porque este rescate RD o de Falco RD, no sé cómo llamarle. Se llama Alianza Opositora Rescate RD.
Bueno. Sí, que bastante nerviosismo ha despertado en el gobierno. Bien. Miren, para mí las EDES en esta gestión tienen muchísimas fallas y el responsable de Edenorte es una persona que ni siquiera su comportamiento público merece que uno ni siquiera le preste mucha seriedad a lo que dice y a lo que hace. Yo no tengo ningún tipo de validación del caso de que tengamos los apagones y las deficiencias en la EDE. Se me quedó una de las láminas. Dice el ministro de Energía que las EDES son responsables por los apagones. Grave el tema de los apagones. Ahora, habría que ver, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Sí, habría que ver. Tengo los registros. Cuando Danilo Medina fue a dar el discurso, luego se expresó después de la cancelación de las elecciones en el 2020, el país estaba sumergido en los apagones, según la prensa. Incluso su pronunciamiento estaba afectado por los apagones de República Dominicana. A pesar de haber hecho una de las mayores inversiones de Punta Catalina, que todos la defendemos, pero con un pequeño señalamiento de una empresa china de sobrevaluación en cerca de $1.000 millones. Bien. Y además de que la gran eficiencia de Defalco RD, que habla de la energía eléctrica, tiene un caso pendiente en la justicia de unos cuantos milloncitos, cerca de 20.000 millones, en un caso de corrupción donde le tienen embargadas las cuentas al cuñado del expresidente de la República. Eso incluye incluso fondos de préstamos internacionales utilizados para beneficiar según las denuncias, al cuñado del expresidente de la República. Esos son algunos casos. Puse nada más 3 temas de 3 áreas sensibles porque creo, como ya comenzó la campaña y algunas personas están apostando a la desmemoria de que aquí no habían apagones, de que aquí sembraron el país de educación, de que se mejoró la educación, de que la salud estaba por el cielo. Ahí están los datos. Y esa va a ser la principal herramienta en República Dominicana para enfrentar e impedir que Defalco RD vuelva a tener el poder de gobierno en República Dominicana. Cambio y fuera.